Buenas tardes. Encantada de saludaros, aunque sea aquí, y no estar en Mérida, que lo siento muchísimo, porque Mérida para mí significa muchas cosas, ¿no? Cada uno tiene su historia personal y yo, en fin, tengo a gala a presumir de que al primer museo que fui a documentar o a iniciar mi trabajo doctoral sobre el megalitismo en Extremadura fue a Mérida. Y le tengo un cariño especial a Mérida, porque allí fui muy bien recibida por un recién incorporado José María Álvarez Martínez, mi compañero, y muy poquito después conocí a Trinidad Nogales, que es una persona a la que le estoy especialmente agradecida por todo lo que ha hecho para que hoy pudiéramos estar aquí juntos, aunque sea un poquito lejos, y como decía, a la que desde luego admiro profundamente. Es una satisfacción después de tantos años de eh, poder compartir algunas de las cuestiones que he aprendido a lo largo del tiempo de mi carrera investigadora, trabajando en muchos monumentos megalíticos europeos, incluyendo evidentemente los ibéricos y por supuesto Extremadura, donde he trabajado muchísimos años y tengo la suerte de tener muchos amigos y queridos colegas, ¿no? Es el tema de hoy, Stonehenge. Hay que reconocer que es un sitio muy conocido del que hay una excelente información. Si nos ponemos a buscar en Internet páginas de muy buena calidad, por ejemplo, yo he usado la página del English Heritage, ¿no? Como nuestro Ministerio de Cultura de alguna manera, ¿no? Que es la entidad que se ocupa del patrimonio, donde hay información de buenísima calidad e imágenes de buenísima calidad. Es verdad que Stonehenge ha marcado la imagen que tenemos los europeos de los megalitos, es cierto. Y por eso me parecía que era un buen tema para mostrar las cosas que hoy sabemos de este importante sitio y también para pensar en alguna de las que han repercutido en las maneras de investigar en el resto de los megalitos de Europa. Y es una ocasión para plantear esos dos aspectos y saltar un poco de lo que sería una descripción del sitio, ¿no? Las primeras imágenes que conocemos de Stonehenge, las primeras menciones, son bastante antiguas. De hecho, hay una crónica del siglo XII de un monje, del Geoffrey de Monmouth, donde ya menciona a Stonehenge. Pero normalmente se adjudica a John Aubrey, que en el siglo XVII hizo un primer dibujo de sus excavaciones en Avebury, que es una parte del círculo de Stonehenge, hablando ya de la antigüedad del sitio, etcétera, ¿no? En ese momento ya muchos megalitos europeos habían comenzado a descubrirse. Y ahí os he puesto algunos, pues Cocharel en Francia. Muy interesante el grabado que tenemos ahí del siglo XVIII que propone que los druidas, esos celtas míticos que vienen de pues, las leyendas del rey Arturo, se dedicaban a bailar en torno al círculo de Stonehenge y lo reconstruyen de una manera que se parece bastante, o que sugiere, en fin, cierto parecido con la reconstrucción que hoy día se propone del círculo de Stonehenge. Y ahí algunos otros monumentos. Puesto Menga, porque Menga también tiene noticias muy antiguas y también se relacionó desde los primeros monumentos megalíticos europeos que se conocían o el propio Karnak. No hay que olvidar que también en el siglo XVIII teníamos noticia de los megalitos de Valencia de Alcántara por parte de Viu, que ya los había recogido de fechas anteriores. También en el 19 Barrantes recoge las primeras noticias del dolmen de Lácara, que luego recogió a su vez Mérida. Se puede decir que aunque los descubrimientos son más antiguos, tenemos crónicas y algunos datos, realmente el grueso del conocimiento de los megalitos en Europa es entre los siglos XVIII y sobre todo XIX, cuando se hacen intervenciones arqueológicas que han llegado hasta nosotros. Nos han dejado escritos, grabados, como este que enseñábamos antes, italiano, acuarelas y fotografías cuando ya la fotografía comenzó a extenderse. Digamos, todos estos descubrimientos, ¿no? En el 18 y en el 19 generaron pasados de gigantes que construían templos, generaron druidas y celtas que bailaban en torno a estos círculos en los días de solsticios y del sol, ¿no? O sea, en relación con los movimientos solares.
moros, en el caso de la península ibérica, que tenían la ventaja de que muchas veces también tenían princesas, historias muy bonitas que pasaban dentro de los dólmenes, gentiles, que también se llamaban en la península ibérica, porque se suponía que estaban construidos por personas que no eran como nosotros, ni tenían nuestras creencias, o incluso brujas, por ejemplo, la Rochefort, en francés quiere decir la roca de las brujas, o soldados de piedra, que era como se describían los alineamientos de Karnak que tenéis abajo a la derecha. Todas estas lecturas han constituido, y yo diría que siguen constituyendo, en fin, un halo de misterio y de romanticismo sobre todos estos monumentos, ¿no? Las leyendas artúricas, desde luego que impregnaron completamente cómo se interpretaban los monumentos de Stonehenge o de Karnak, pero es que también de Galicia, porque también se ha hablado de celtas en este sentido para la interpretación de algunos sitios gallegos. Incluso las primeras noticias del Dolmen de Menga en el siglo XIX decían que era un templo druida, o sea que nos habían impregnado en el fondo a todos los europeos esa enormidad, ¿no? De cosas que habían hecho otros que no, aparentemente no eran personas como nosotros y de ellos se había hecho, yo diría, una versión ideal, ¿no? Pero, ¿qué es Stonehenge? Stonehenge es un monumento megalítico tipo cromlech por su forma circular, le llamamos así, también tenemos cromlech en la península ibérica, que forma parte de un gran territorio con otras instalaciones alrededor que se construyó hacia el final del Neolítico, pero se siguió utilizando en la Edad del Bronce e incluso tenemos datos de objetos romanos, de objetos de la Edad Media, etcétera, y que está muy cerquita al sur de Inglaterra, en el área que se llama la llanura de Salisbury. Las primeras excavaciones que conocemos ordenadamente, porque hubo muchas otras cosas, pero más ordenadamente, están hechas por Gowland. Gowland era un anticuario y en ese momento, en el siglo XIX, que es cuando vive Gowland, se puso de moda entre los eruditos como él visitar sitios de grandes piedras y excavar en grupos constituidos por anticuarios que venían de distintos países. Por ejemplo, Gowland excavó en los megalitos de Japón, que en ese momento también llamaban mucho la atención. Y cuando volvió de Japón, dijo, pues yo voy a hacer una excavación en Stonehenge. Y empezaron estas excavaciones regladas porque sabemos de ellas, o sea, tenemos información sobre ellas y ya en 1900 empiezan los primeros trabajos de restauración. Y ahí tenemos pues algunas fotografías antiguas sobre el estado del monumento en ese momento. Hoy sabemos que lo que queda en pie es un conjunto de piedras que no son todas las que había. Son grandes bloques rematados por trilitos también, o sea, rematados por grandes dinteles en piedra. Y también sabemos por las excavaciones actuales que hay los hoyos, los fosos de al menos 162 elementos pétreos. ¿Eh? Y no nos queda, no es esto lo que nos queda. Lo que nos queda es lo que recuperó la restauración que duró hasta 1964 y que puso en pie algunas de las piedras que habían caído. Ojo, no se inventó el monumento. Esto es una cosa que es importante decir. Simplemente lo que se hizo fue excavar y colocar en las fosas donde se veía que habían estado esas piedras que habían caído, reponerlas en su posición con hormigón. Lo digo porque, por ejemplo, cuando toda la cuestión del Guadalperal, del que seguro que habéis oído hablar, en algún momento se llegó a decir, para justificar sacarlo de su sitio, que el monumento estaba inventado porque las piedras estaban aseguradas con hormigón. Bueno, es que eso es lo que se hacía en esa época. No está inventado. Están las piedras aseguradas con hormigón. Pero el monumento, bueno, pues era así en su momento. Ahí, en fin, todos somos conscientes, ¿no? De que la identidad se forja, se aguanta, ¿no? Se argumenta en el pasado, en símbolos comunes del pasado. Mientras más antiguo sea ese pasado común, más fuerza tiene la generación, la consolidación de esa identidad. Y hay que reconocer que Stonehenge es un monumento identitario de las Islas Británicas que desde el siglo XII, el fraile, este que yo mencionaba al principio, el Geoffrey de Monmouth, pues
cogiendo leyendas artúricas, nos explicaba que Merlín y todos sus druidas habían contribuido a hacer este monumento. Esta idea de los druidas y de los celtas también ha ayudado a configurar una identidad atlántica que antes comentaba yo que un poco pues también se ha recogido para algunos sitios en Galicia o en otros lugares de Europa. En Inglaterra estas piedras han constituido tanto esa imagen de identidad que es una costumbre muy extendida, pues que las personas que viven por allí o van directamente allí para hacerse fotos en distintas etapas de su vida. Si tenéis la curiosidad de entrar en una página de Stonehenge en Facebook y vais a ver cómo la gente pone fotos de cuando se casó, se fueron a Stonehenge y luego los ves que ya están jubilados y vuelven para hacerse una foto delante, ¿no? Son muy famosos los eventos de reunión en los solsticios, ¿no? Y la gente que se viste de druidas. Y hay mucha gente, pero es que siempre ha habido mucha gente en estos eventos, porque existe esta tradición. Incluso cuando el jubileo de la reina Isabel II se proyectaron las imágenes de la reina en las famosas piedras Sarsen, que son las más grandes de Stonehenge. Una de las cuestiones más interesantes que a mí me gustaría recalcar en esta presentación es que lo que sabemos de Stonehenge hoy día lo sabemos porque hay un magnífico proyecto de investigación, un proyecto de investigación a gran escala en el que evidentemente está, en fin, impulsado por el gobierno inglés y ese proyecto ha puesto sobre la mesa muchos sistemas de una arqueología muy moderna y una manera de leer el territorio que para mí es quizá lo más importante, darnos cuenta de que Stonehenge es muy importante, pero es tan importante el hecho de que está en un territorio con otros monumentos donde vivió mucha gente y donde se enterró mucha gente a lo largo de varios milenios. El Stonehenge Riverside Project, que es como se llama el proyecto en cuestión, del que vamos a hablar, lo primero que se propone es trabajar a fondo en todo ese territorio, donde está en la parte superior dos círculos, dos recintos de foso, lo llamamos así, son los fosos están excavados y quedan los bank, que son la tierra que se tira a un lado cuando se excava, un yacimiento mesolítico, la avenida de Stonehenge, aquí tenemos el círculo, otro foso y otros dos grandes fosos. Que como digo, todos estos lugares se han ido excavando progresivamente y nos han dicho que aquí había monumentos de piedra, monumentos de tierra y de barro, y también monumentos de madera en un área que era de vivienda, de diversas actividades, de festines, de reuniones, pero también de muerte, porque como os decía, hay muchos enterramientos. Como decía, Stonehenge o este proyecto nos ha servido para revisar muchas de las ideas sobre el megalitismo en Europa. Una era, por ejemplo, que durante el Mesolítico, es decir, en torno al décimo, noveno, octavo milenio, las poblaciones del área atlántica vivían en la costa y tenían una vida marisquera, pero no penetraban al interior. Simplemente eran poblaciones resilientes, se habían quedado a vivir ahí y vivían de la misma manera durante muchos milenios. Solo en las áreas mediterráneas había un neolítico antiguo de productores, de agrícolas, ¿no? De gente agricultora, etcétera, y los que vivían en la costa no penetraban al interior hasta un neolítico muy avanzado, y eso lo sabíamos porque empezaban a hacer monumentos megalíticos. Pues no, en el territorio de la llanura de Salisbury tenemos un yacimiento mesolítico muy importante, que es el de Blickmet, o sea que sí había mesolíticos en esa área antes de hacer los megalitos, y con el interés, sabemos que cazaban ciervos y tal, ahí tenemos una imagen de un hueso de ciervo, con el interés de que tenían postes de madera, de que ya en el noveno milenio las personas que se reunieron allí y vivieron allí un tiempo, cazando probablemente, tenían un poste de madera. Y por tanto, esta costumbre de los postes de madera la tenemos desde ese momento. Pero ha pasado lo mismo en la península ibérica, que de pensar que todas las poblaciones de la fachada atlántica que luego hacen megalitos solo eran mesolíticos primero y neolíticos muy avanzados con los megalitos, no, tenemos yacimientos mesolíticos. Podía haber traído muchos para que os hicierais una idea, pero he traído este porque es espectacular la conservación y la cantidad de hornos de barro, ¿los veis ahí? Donde se ha cocinado.
Así que en el octavo milenio, en Cova da Baleia, es un yacimiento que ha excavado nuestra colega Ana Caterina Sousa, había mucha gente viviendo como cazadores-recolectores en un área muy próxima a zonas con megalitos y que compartían actividades de cocina, como es este caso, ¿no? Como os decía, lo que hicieron nuestros colegas fue empezar a excavar los distintos sitios para tener información, pues si eran coetáneos con Stonehenge o cómo había funcionado eso. Y el primero que excavaron es el círculo de madera, ¿no? El Woodhenge, y pudieron reconstruir un sitio que había tenido primero, veis, un círculo excavado, como hay en Stonehenge, un foso, para entendernos. Y en su interior varios círculos hechos con postes de madera. Aquí no vemos los postes, ¿eh? Porque no se conservan, pero sí sabemos que los postes eran de madera. Y también sabemos que esta costumbre de hacer círculos excavados, ¿no? Fosos, recintos circulares con círculos de madera al interior, estuvo muy extendida en Europa, no solo eran las Islas Británicas. Y os he traído esta reconstrucción del Pommel Tehenge, que está en Sajonia, en Alemania, un sitio donde no se conocían estas estructuras, que nuestros colegas del Museo de Halle han excavado y han propuesto recomponerlo porque se puede visitar con la reconstrucción que han hecho de los postes de madera y si os fijáis, los pasos están hechos con trilitos, es decir, con dos piezas y una superior, solo que de madera en lugar de piedra, ¿no? Como en Stonehenge, y pintados. Una cuestión muy sugerente de la que vamos a hablar más tarde. Han hecho esta reconstrucción estupenda que tenéis también en su página web del Museo de Halle, que es un sitio precioso, si tenéis oportunidad de verlo, muy interesante, con el foso excavado, las empalizadas y los círculos donde se supone que la gente hacía algún tipo de actividad, de reunión, etcétera, ¿no? Y muy cerca del pomelte, del círculo en cuestión, había viviendas. 130 viviendas se han documentado en las excavaciones que han hecho durante el año 2008 y donde han encontrado, por ejemplo, silos donde guardaban cereal, vasijas donde habían bebido leche, o sea, gente que vivía de un modo absolutamente agropecuario y con cronologías idénticas, primera mitad del tercer milenio, al periodo de auge de Stonehenge. De hecho, en estas cronologías tienen las casas, hay vasos campaniformes y continúan durante la Edad del Bronce y hay cerámicas que se corresponden con esa cultura de la Edad del Bronce. Así que en Alemania están haciendo círculos de madera durante estas cronologías de la Edad del Cobre y la Edad del Bronce con sus elementos culturales semejantes. La sorpresa que no podía dejar de poner aquí, también en la península ibérica, los espectaculares trabajos en el sitio de Perdigoes, en Évora, lo tenéis muy cerquita, merece la pena ir a verlo, porque además está en una finca donde se produce vino y se pueden hacer pruebas de vino y se come muy bien. Pues Perdigoes, que es un proyecto que dirige Antonio Carlos Valera, de Era Arqueología, y lleva excavándose muchísimo tiempo. Han encontrado un timber es un círculo de madera en inglés. Aquí veis la reconstrucción donde ellos colocan los palos en uno de los círculos, pero aquí veis otro círculo donde no se conservan los palos. ¿Qué es lo interesante de Perdigoes? Pues que está hecho de la misma manera que estos círculos ingleses. Luego, evidentemente, hay conectividades, sabe lo que se está haciendo en todos estos lugares, que tiene una fase de enterramientos muy importante con campaniforme y que tiene una fase impresionante. Ahí vemos parte del depósito de incineraciones, de cremaciones, ¿no? Como las que también encontramos en Stonehenge, o sea, la costumbre de cremar los restos humanos. Con una particularidad solamente ibérica. ¿Veis el personaje? Es una figurita humana en marfil, que está hecha con un marfil que viene de África, ¿m? Que nos habla de estas conectividades que estamos diciendo. ¿Veis que los ojos están vacíos? Porque probablemente le ponían ojos o de piedras de colores o de arcilla coloreada para personalizar al individuo. Y si os fijáis en la imagen de abajo, aquí la pierna está rota y aquí la veis completa, porque lo han completado con una falange del personaje que está cremado. Luego, la idea de que estas imágenes representen las figuras que están cremadas es muy interesante y hasta el momento única en Europa, en un yacimiento que, como os digo, tenéis muy cerquita. Otro de los yacimientos que excavaron nuestros colegas es Darrington Walls.
también otro recinto de foso, pero un recinto de foso impresionante. El más grande de Reino Unido, 500 metros de diámetro, una estructura espectacular. Solo pensar en lo que supuso cavar toda la tierra para hacer el círculo significa que hubo mucha gente trabajando. Todos estos sitios nos dan esta idea de cohesión social, de mucha gente participando en hacer un monumento determinado. En el caso de Darrington Wall se hicieron varias excavaciones y nuestros colegas, Parker Pearson es el que dirige el proyecto de Stonehenge Riverside Project, pues propusieron una reconstrucción del sitio. Tenía una zona central con un círculo hecho con postes de madera y una entrada con dos zonas delanteras que es igual que la de Stonehenge, pero en madera, con grandes troncos que estarían superpuestos por un dintel y con una pequeña avenida. Es muy interesante que tanto este gran círculo de Darlington como el de Stonehenge tienen avenidas que conducen al río Avon y que nos hacen pensar que toda la zona, Darlington al norte y Stonehenge en la zona central del valle, está completamente conectada. Son áreas ceremoniales, pero a gran escala. Es decir, no están funcionando una de una vez, luego otra, luego... No, no, a la vez. Por tanto, sería un gran área. La llamamos ceremonial, pero realmente estamos hablando de un sitio donde se reunía mucha gente. No sabemos lo que hacían. Sabemos, por ejemplo, que hacían festines, porque hay montones de fauna, montones de cerámica también, de haber comido y de haber bebido, pero, en fin, ahora luego hablaremos de qué comentamos respecto a su utilidad o a su funcionalidad, ¿no? Otro de los aspectos muy interesantes del territorio del que estamos hablando es que tiene muchos túmulos que tienen enterramientos. Estos túmulos normalmente tienen en su interior pues edificios en fin, arquitecturas de piedra. Se suelen llamar lombarros cuando miramos en la página en inglés y todos parecen buscar estar en zonas donde Stonehenge resulta visible, que parece evidentemente el monumento principal. Una de las cuestiones que más destacan de todos esos enterramientos es que tienen una inversión enorme en los ajuares que presentan. Es decir, que tienen piezas ricas, piezas que vienen de fuera. Hace muy poquito, nuestros colegas han preparado una exposición sobre los tiempos de Stonehenge, el tiempo de Stonehenge, donde mostraban en la exposición muchos de los objetos que se han ido encontrando a lo largo del tiempo de las excavaciones de toda la zona, ¿no? De todos los sitios que estamos citando, y también algunas de las cosas que en ese momento existían en Europa. Así que la exposición era impresionante. Hay muchísimos sitios excavados y yo he destacado algunos, bueno, pues porque son los más famosos, ¿no? El primero, el que se llamaba o que se ha venido llamando el arquero de Amesbury. Amesbury es el sitio. Y arquero le llamaban porque es un enterramiento que está acompañado de las puntas de flecha que veis en la zona de abajo. Ahora sabemos que el arquero no estaba solo, que hay otro individuo más enterrado con él. Dos varones, uno mayor, el primero, y uno más joven, el segundo. Parece razonable, por lo que se plantean nuestros colegas, que el primero sea el padre del segundo. El individuo mayor que está enterrado es el padre del individuo más joven que está enterrado. Se han hecho bastantes estudios para ver si podíamos averiguar pues, de dónde procedían estos individuos. Hay muchas tecnologías en el ámbito de la arqueología que hoy día nos permiten acercarnos a este género de informaciones. Por ejemplo, podemos saber por los que se llaman isótopos estables que habían comido a lo largo del tiempo, que se ha quedado fijado en sus huesos y que nos permite delimitar zonas de donde pudieron proceder. En ese sentido, proponen que el padre, el mayor, procedería de algún sitio de los Alpes, mientras que el joven se había criado allí. O sea, había estado todo el tiempo en la llanura de Salisbury y nos propone algo que es una bonita idea, y es que no solo hubo movimiento dentro de las Islas Británicas de personas que se movieron, sino también de personas que vinieron del continente a las Islas Británicas. Lo que coincide, o parece razonable, en fin, hacerlo coincidir con probablemente la entrada del conocimiento de estos vasos campaniformes que conocemos en el continente.
Ahí tenemos el ejemplo de este tipo de depósitos que suelen estar acompañados de oro, de cobre. Por ejemplo, la punta que está abajo parece aceptable, ¿no? Todo el mundo dice que podría proceder de la península ibérica. Así que las personas que se reunían allí, en aquel valle tan espectacular al lado del río, etcétera, tenían muchas conexiones con distintos sitios, tanto de las Islas Británicas como del área europea continental y también de la fachada atlántica, como sería el caso de la península ibérica. Otro enterramiento espectacular, el anterior del tercer milenio, de la mitad del tercer milenio, y el de ahora ya de la edad del bronce. ¿Veis ahí la imagen del individuo enterrado con unos adornos de oro impresionantes, placas de oro grabadas y acompañado de armas de cobre y de bronce? Una maza, es decir, una pieza, un bastón muy elaborado con adornos, los veis ahí, de marfil y con una parte superior, normalmente en piedra, bueno, se supone que es un arma de ataque. Y yo os voy a dejar ahí que lo miréis ese hacha porque luego vamos a ver algunas grabadas en una de las piedras de Stonehenge, que me parece muy interesante porque también nos propone una de sus fechas de uso. Así que sabemos que en Stonehenge hay, por una parte, cremaciones y en todo su entorno túmulos megalíticos con enterramientos que tienen materiales verdaderamente espectaculares por dónde vienen y también por cómo están trabajados. Y en este sentido, algunas de las piezas son muy indicativas. Aquí he puesto, porque me parecía, bueno, aparte de por la excelente conservación, muy interesante, un pico que está hecho en asta de ciervo, un pico literal. Con eso excavaban. ¿M? Y ahí tenemos a una de las colegas excavando en el foso que rodea Stonehenge, ¿eh? Y veis dónde está el pico. ¿M? Así que ya sabemos dos cosas. ¿Con qué trabajaban para hacer el foso? Con ese pico, lo hemos encontrado también, picos semejantes, pues por ejemplo, de los mineros que trabajaban haciendo hipogeos funerarios en la zona francesa del Marne. También hay picos, se conservan de cómo trabajaban. Y aquí sabemos dos cosas, sí, es que como el pico está hecho en hueso, podemos tener una fecha, pero veis que está abajo del todo. Está en la parte más antigua del foso. Con la fecha del pico que la tenéis arriba, y la fecha del foso que procede de un material orgánico del propio foso, sabemos que el foso se estaba construyendo entre 3600 y 3300 antes de la era. Por tanto, el foso que rodea el círculo de piedras es más antiguo que el círculo de piedras. Así que ya podemos imaginar que ese monumento ha ido cambiando con el tiempo. Pues como nosotros hacemos mejoras en nuestras cosas, ¿no? En nuestros edificios, incluso también en nuestras sepulturas, ¿no? En los cementerios. Pues aquí sabemos que se hicieron cosas diferentes en el monumento principal. Como, como os decía antes, hay materiales fantásticos, que estos en concreto son piezas perforadas, utilizadas como hachas, como mazas, etcétera, muchas veces con piedras espectaculares que también vienen de lugares foráneos y desde luego que demuestran una capacidad artesanal impecable. ¿M? Y como decía antes, la impresión que cuando ves todas estas piezas juntas, todo lo que se deposita en Stonehenge es de una enorme calidad y por tanto nos da otro punto para acercarnos a comprender la importancia del sitio. Antes os decía que también se ha recuperado muchísima cerámica, pero me parecía interesante poner esta pieza, que estaba destacada en la exposición que antes os mencionaba, primero porque es muy singular. ¿Veis esa decoración como en relieve que ellos llaman de uvas, entre comillas? Y segundo, para proponer, en fin, para pensar en otra cosa, y es que nosotros cuando excavamos un enterramiento megalítico, entendemos que todo lo que está a su alrededor es un depósito, son ofrendas. No, digamos, no son utilitarias, aunque bueno, eso sería para hablarlo en otra conferencia, ¿no? Pero este vaso lo que tiene de interesante es que servía para iluminarse, algo necesario. Tú entras en un recinto completamente cerrado que está a oscuras y por tanto tener algún medio de iluminación, bueno, es una evidencia, pero
muy pocas veces se ha hablado de medios de iluminación de los megalitos y en este vaso había la grasa y tal para... Y recientemente Antonio Carlos Valera, el que hemos hablado de él hace un momento en Perdigoes, ha encontrado también una vasija para iluminar en un hipogeo del Algarve, del sur de Portugal. O sea que esto es también una cosa interesante porque nos dice que, bueno, se entierra, pero se transita también. Es decir, van más de una vez a los sitios. Los enterramientos se frecuentan probablemente poniendo más ofrendas, sabemos que hacen ofrendas de comida y bebida, en fin, se va a dar una vuelta, se hace un mantenimiento. ¿M? Dentro de toda esta área de Stonehenge, seguro que habéis oído en los medios hablar pues, de que se estaba construyendo una autovía, de que la gente estaba protestando muchísimo porque la autovía iba a afectar al territorio de Stonehenge y en relación con estos trabajos para la autovía se han hecho muchas intervenciones de urgencia, como hacemos aquí pequeñas intervenciones que han ido dando materiales diferentes. Una de estas intervenciones, el sitio lo han llamado Chal Plaque Pit, que me hace mucha gracia porque el sitio lo han llamado hoyo de las placas de caliza, porque lo que han encontrado son las dos placas de caliza que tenéis a la izquierda, ¿no? O sea que han tenido una gran imaginación para ponerle el nombre. Estas plaquitas de caliza aparecen en muchos recintos de foso británicos, no son únicas de Stonehenge. Estas dos han aparecido en Stonehenge. Y las pongo aquí para que veáis que tienen decoraciones geométricas, pero si os fijáis en la de arriba a la derecha, bueno, pues bastante elaboradas. Recuerdan un poco a la decoración que hemos visto en el Bush Barrow, esta placa de oro con rombitos, ¿eh? Y a la derecha os he puesto una pieza, una piedra decorada que está en una de las casas de un sitio que se llama Nes od Brodgar, que está en las Islas Orcadas, que es un área aparentemente con edificios de casas donde la gente ha vivido y al lado tienen un anillo de piedra que se llama el Anillo de Brodgar. Nosotros hemos tenido la suerte de poder trabajar en este sitio porque estas piedras que veis, los grabados, también nos parecía que tenían restos de pintura. Contactamos con nuestros colegas que estaban trabajando en el sitio de Nes od Brodgar y con el Museo Nacional de Escocia, donde también hemos estado trabajando, y pudimos demostrar que muchas de las casas tenían paredes que estaban conformadas por piedras, como las que estáis viendo aquí, que estaban decoradas, además de con grabados, como la que hemos visto antes, con pintura. No sé si se verá bien los zigzag estrechos en color negro de esta piecita de una de las casas de Skarabrae, que es otro sitio de las Orcadas, o las pinturas en rojo y en negro, y aquí en rojo, de las casas de Nes od Brodgar. Y ahí tuvimos la oportunidad de caracterizar el pigmento, demostrar qué parte se había hecho con pigmento orgánico y poder datar directamente el pigmento. ¿Cuándo? A mitad del tercer milenio. Con el interés de que estas que están datadas pertenecen a la casa 11 de Ned Brodgar y esa casa tiene cronologías carbono 14 con la misma fecha, o sea, la fecha álgida también del uso de Stonehenge. Por eso recupero la idea que yo os decía antes, cuando veíamos el círculo de Pomelte, que es muy sugerente que nuestros colegas alemanes pongan los postes pintados. Porque un sitio tan elaborado, ¿por qué no iba a estar pintado? Para llamar más la atención, para tener mejores acabados. Bueno, pues ahí, pintados sobre piedra, pero sabemos que tenían pintura e incluso hemos podido datarla en una cronología similar. Es curioso que todo el círculo de piedra no tiene decoración, aparentemente, hasta donde sabemos, es verdad que ha estado muchísimos siglos al aire libre y puede haberse erosionado enormemente, pero bueno, la única decoración que conocemos es un conjunto de hachas con el filo redondeado, como esa que os señalé antes cuando veíamos la imagen, que se conserva, está súper erosionado, incluso se conserva una inscripción de alguien que vino a ver el sitio en 1866 y puso su nombre, que cuesta mucho verlo, ¿no? Que cuesta bastante verlo. Y ahora se ha hecho un trabajo recientemente de los colegas de Davis y otros colegas que con una técnica de reconstrucción de punto por punto toda la superficie han conseguido ver que hay muchísimas más hachas que las que se veían en principio. ¿Eh? Como si fuera un depósito
enorme de hachas de ese tipo, ¿no? De hachas metálicas. No hay que olvidar que los depósitos de metal indican riqueza en metal y no deja de ser este tipo de decoración una exhibición, ¿no? De nuevo de riqueza, ¿no? De capacidad de las gentes que practican ese sitio. De hecho, al igual que hay muchas estelas armadas en toda Europa, yo qué sé, por las estelas suizas, algunas de las ibéricas, hay excepcionalmente piezas que estén decoradas en el ámbito de los megalitos. El único ejemplo británico es el que tenéis a la izquierda, en una cista, en un sitio en Dorset, que tiene puñales grabados de la misma manera, con esa técnica de excisión. Veis una punta palmela en el frontal del dolmen de Catillochu, en Vizcaya, en el que hemos tenido oportunidad de trabajar y hemos podido conseguir una fecha de carbono 14 también del tercer milenio, porque se superpuso una hoguera para cerrar el monumento y podemos fijar la fecha en que se hizo, ¿no? Y aquí uno de los soportes decorados del dolmen de Soto, en Huelva, con muchas hojas de puñal, etcétera. Ahora mismo el Dolmen de Soto es el monumento europeo con mayor cantidad de armas grabadas. No conocemos otro que tenga mayor cantidad de armas grabadas que el Dolmen de Soto. Por fin vemos un planito, ¿no? Para que nos hagamos idea de Stonehenge, un plano bastante actualizado, que está en la famosa página que ya os he citado, para que miremos otra cosa muy interesante. Stonehenge es el único círculo de piedras de las Islas Británicas cuya parte de estas piedras son foráneas. Todos los demás están hechos con piedras del sitio. Por ejemplo, todas las piedras sarsen, que son las mayores, las piedras más grandes, son una arenisca que se talló para hacer salir la parte blanca de manera que cuando diese el sol rebotase más sobre la piedra, se viera más el edificio, si le queremos llamar así, ¿no? Están hechas con calizas y se ha descubierto, perdón, están hechas con arenisca y se ha descubierto que su fuente está en un sitio como a unos 30 kilómetros aproximadamente. Sabemos que son entre 7 y 10 metros de altura, las piedras, no vamos a detallar cuánto tiene cada una, que pesan en torno a 25 y 30 toneladas. Bueno, dejaré dicho aquí, para que nos hagamos una idea de lo que pesan las piedras, pues, por ejemplo, el gran menhir de Gras, que está en la Bretaña francesa, pues se valora como de 150 toneladas, lo mismo que la piedra que cubre la cámara del dolmen de Menga. Estamos hablando de personas que tienen conocimientos de ingeniería. Y evidentemente tienen conocimientos de matemáticas, porque están haciendo círculos perfectos, para lo cual tienen que tirarlos en el suelo, cavar, o sea, con una cuerda, delimitar y ponerse a cavar las fosas. Así que conocimientos tienen bastantes. Son muy famosas las piedras azules. ¿Por qué? Porque las piedras azules, hemos dicho, las grandes son las sarsen, muy altas, muy grandes y cercanas, entre comillas, son 30 kilómetros. Las piedras azules tienen menor tamaño, pero sabemos que proceden del sur de Gales. Se ha hecho un estudio geológico muy preciso y se han podido encontrar las canteras de Presely Hills que están en el sur de Gales. Bueno, sobre esto podréis imaginar que hay una gran discusión sobre cómo se han movido estas piedras 257 kilómetros, que no es poco. Si vienen por tierra, si vienen por mar, tienen que venir costeando y hay que costear todo el sur de Gales, etcétera, hasta llegar. En fin, ahí es un trayecto. Incluso hay algunos autores que han propuesto si vendrían arrastradas. Bueno, la verdad que no es fácil que se arrastren tantísimas piedras. Bueno, sabemos que para construir megalitos se llegan a transportar piedras a buenas distancias. En fin, este es un caso hasta el momento excepcional. La última publicación se ha dedicado a ver de dónde viene la que llaman la piedra altar, que es la piedra central que tenemos ahí, ¿no? Porque tampoco es una piedra del lugar, ¿no? Y Parker Pearson y sus colegas, los del Stone, o sea, los del proyecto, han publicado un trabajo recientemente defendiendo que tanto la piedra de altar como las piedras azules vienen del mismo lugar, o sea, del sur de Gales, a unos 257 kilómetros de distancia. Qué interesante que los análisis
de las personas enterradas demuestran que hay muchas personas locales, o sea, del entorno, pero también muchas personas que vienen del sur de Gales. ¿Podríamos pensar que las personas que vienen del sur de Gales traen las piedras? Bueno, es una hipótesis sugerente que han propuesto nuestros colegas británicos que se está valorando para otros sitios de megalitos en Europa y realmente es interesante. Nos hace pensar sobre el empuje ideológico que sostuvo la construcción y el mantenimiento de estos grandes sitios, porque esa convicción supuso obras enormes y constantes. Hemos dicho que el foso se hizo primero, luego las piedras ars, en fin, obras constantes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es interesante también que la fauna que se comió allí, porque parece, como decía antes, que pues hacen reuniones con comida, viene de todos los lugares de Inglaterra. O sea que se movió gente desde los distintos sitios de la isla para en algún momento ir a Stonehenge. eh, los colegas de los que hablaba, pues dijeron, bueno, pues si las canteras están situadas en el sur de Gales, vayamos al sur de Gales. Vamos a hacer una excavación que realmente demuestre no solo que químicamente, que es lo que nos han dicho los geólogos, las piedras azules de Stonehenge y las de las canteras de las que estamos mencionando son la misma, sino que vamos a ver excavando si hay materiales que autentifiquen que estas canteras se han explotado en esa cronología. Ahí veis la posición de Presely, del sitio donde están las canteras y del sitio donde está Stonehenge, y una reconstrucción de cómo podrían haber ido por tierra o por mar. O sea, es una tiradita, ¿eh? O sea, el esfuerzo debió de ser importante. Y ahí yo voy a introducir otro elemento que me parece muy interesante, el tiempo. Nuestros cálculos de tiempo no son trasladables. Por ejemplo, Luc Laporte, cuando ha excavado el gran monumento, un túmulo enorme de 100 metros de largo de Pris-la-Sarrière, ha demostrado que al lugar se va año tras año a continuar la obra. No sabemos cuánto tiempo tardarían en hacerlo. De hecho, incluso daría la sensación de que el mismo hecho del trabajo comunal en sí mismo es un argumento social. El hecho de reunirse en determinadas épocas del año, mucha gente a hacer trabajos colectivos y luego a comer y los actos que sea, evidentemente forma parte de la manera de relacionarse socialmente en ese tiempo. Bueno, total que nuestros colegas, ya que ya los habíamos puesto en el sur de Gales, se van a excavar las canteras, la de Cray Ross y la de abajo, que tenemos ahí el Ken Gedor, y demuestran que hay piezas neolíticas, o sea que ahí se ha trabajado durante el neolítico y por tanto que efectivamente están explotadas en la misma cronología donde suponemos que se han llevado las piedras de allí. Y como es su costumbre, hacen un estudio territorial. Miran imágenes aéreas, usan LIDAR, o sea, intentan ver si hay cambios en la Tierra que no sean muy perceptibles andando, pero que se perciban desde una vista aérea. Y encuentran el círculo ese que tenemos ahí de Wow Mound, no sé cómo, cómo decirlo, ¿no? Y recuperan, proponen con esa manera de contar las cosas que tienen nuestros colegas, que es tan atractiva, recuperan esa crónica del fraile, ¿no? Del Geoffrey de Monmouth que decíamos del siglo XII, donde él dice que Stonehenge se construyó con un círculo abandonado que procedía del sur de Gales y que se lo llevaron de allí los druidas, Merlín y todo eso, y lo trasladaron a las llanuras de Salisbury y allí hicieron Stonehenge. Entonces nuestros colegas británicos pues dicen, "Ah, esto hay que excavar este círculo que está muy cerca de las canteras a ver si encontramos ahí algo interesante, ¿no?". Y proponen esta idea de que Stonehenge podría ser un círculo de segunda mano, un monumento de segunda mano. ¿En qué se basan? Bueno, pues ellos excavan en el lugar, ven que efectivamente es un círculo de piedra, no sé si llegué a poner la imagen, no, es un círculo de piedra con las piedras que las han sacado de su lugar y excavan las fosas y datan por OSL, que es una técnica que te permite datar el último momento donde la piedra estuvo a la luz, básicamente. Y entonces se dan cuenta
de que tiene una cronología muy antigua, en torno a 3600 aproximadamente, que os recuerdo que es la cronología del recinto de foso que está en torno a Stonehenge, ¿no? Luego se dan cuenta de que tiene el mismo diámetro, 110 metros. No hay ningún otro círculo en las Islas Británicas que tenga ese diámetro. Así que empiezan a pensar seriamente que si el círculo estaba hecho con piedras azules y la gente cogía de las canteras piedras azules, pudieron pensar, ¿para qué me voy a molestar en sacar una piedra de la cantera si puedo sacarla del círculo que ya está trabajada y es más manejable? Y ahí justifican la idea de que es posible que, al igual que se trasladaron las piedras azules desde estas canteras, se retomasen las piedras de este círculo, que es más antiguo que Stonehenge, y se trasladasen junto con las de las canteras, haciendo, como digo, un monumento, una reutilización, ¿no? Un monumento de segunda mano en la parte que está compuesta por piedras azules en el caso de Stonehenge. La verdad que es una cosa que, bueno, nos permite pensar, pensar en esta idea de todos los movimientos que se hacen para colocar las piedras, para mover las piedras, que significan que también en algunos casos se movieron personas, ¿no? Así que hoy día podemos tener una aproximación bastante razonable a cómo se hizo el monumento. Primero, una un foso circular excavado con ese pico que hemos visto de astas de ciervo y probablemente con huesos de bueyes, y unas cronologías que, bueno, según me he confundido yo ahí porque tenía que haber puesto la de antes, en torno a 3600, 3400 estaría haciendo ese círculo inicial. Y luego, cómo se van añadiendo primero el círculo de piedras en torno al 3000, que es la cronología de ahí en realidad, de las piedras sarsen y de las piedras azules que acompañan, son los círculos interiores, ¿no? Y por último, la avenida. Todas estas construcciones están siempre acompañadas de enterramientos, fundamentalmente cremaciones, como lo que hemos visto, por ejemplo, en Perdigoes. Solamente los enterramientos con campaniformes son inhumaciones. El resto, como digo, son todas cremaciones. Y tenemos, bueno, sabemos que el monumento se ha estado usando, como os decía, todo el tercer milenio, se ha usado durante la Edad del Bronce y después ha continuado utilizándose, pero aparentemente sin añadir más estructuras. Es decir, se ha usado sin que hayan cambiado la forma del sitio, o esto es hasta donde hoy sabemos lo que podemos decir. Y aquí vemos qué es lo que, si nosotros estuviéramos donde están ustedes sentados, ¿no? Estaríamos en la avenida. ¿Qué veríamos desde la avenida para entrar a Stonehenge? Pues los trilitos con esos dinteles en la zona superior y ese lugar de círculo que está precedido por una piedra, por un menhir exento que tiene otros compañeros a los lados, ¿no? O sea, una zona central que además está más alta que el foso. Ellos excavan el foso, pero la zona interior queda más alta. O sea, es un monumento que está como en relieve dentro de este paisaje y que evidentemente impresionaría en el pasado como nos impresiona a nosotros ahora. A la izquierda tenemos la imagen de cómo está ahora, cómo lo podemos visitar, qué piedras quedan, en cuántas han remontado los dinteles y ahí cómo sería en el pasado, con esos trilitos enormes que dejan esa zona central y las piedras sarsen en dos círculos, uno interior y otro exterior. Perdón, las piedras azules, uno interior y las más pequeñitas, ¿no? Uno interior y otro exterior. Se ha escrito muchísimo de cómo se habría trabajado. Y en realidad, la manera que nos enseñan de cómo están talladas las piedras es de alguien que sabe manejar muy bien la madera. Por ejemplo, gran parte de las piedras sarsen tienen espigas para ser incrustadas en su caja. Los dinteles están ajustados con espiga y caja. Os recuerdo que algunos monumentos ibéricos también tienen esta forma, espigas y cajas. Por ejemplo, algunos de Huelva, por poner un ejemplo rápido, ¿eh? Probablemente se arrastraban sobre caminos de madera, o sea, sobre troncos de madera, se excavaban los fosos, digamos, el lugar donde iban a introducirse y quizá se les daba grasa para ayudar
a bajarlas con mayor facilidad y mediante cuerdas y apoyos de madera se iba dejando que la piedra cayera y se colocara. Es muy interesante que nuestros colegas británicos nos dicen que para que la piedra asentase bien, la dejaban un año entero, para que cayera el agua en la fosa, se secara y tal, y compactara lo mejor posible, de manera que los dinteles no los ponían hasta que las piedras estaban muy bien asentadas. Y entonces, conocimientos de matemáticas y de ingeniería los tienen, tenían todo medido, encajaban en sus muescas. Y luego había, en fin, a modo de grapa, ¿no? Lengüetas que encajaban uno con otro, de tal manera que todo el círculo era un círculo de piedra compacto perfectamente construido. Abajo tenemos una imagen del English Heritage planteando cómo se construiría la fosa ya excavada, la madera para hacer, digamos, tres pies para poder ayudarse y hacer palanca para levantar las piedras. Y a la imagen de arriba, que es una imagen de las primeras restauraciones, como ellos lo que hicieron fue una estructura de madera para subir los dinteles y ponerlos en la posición original. Bueno, que es interesante porque contactaron con personas que conocían bien la carpintería, vamos a decir, y sabían manejarse y lo consiguieron con madera. No se hundió la madera, que es lo primero que puedes pensar con 30 toneladas encima. O sea que efectivamente quienes hicieron esto conocían perfectamente la tecnología de la madera, que tiene su propia tecnología, ¿no? Y como os decía antes, pues sabían muy bien trazar un círculo perfecto y trabajar con ello. Nos quedaría por comentar mm, ¿para qué servía? Mm, ¿Por qué Stonehenge ahí? ¿Por qué ese esfuerzo en traer esas enormes piedras, unas de más cerca y otras sabemos que de muy lejos? ¿Por qué esa especie de, que le llaman los colegas anglosajones, peregrinación? Y lo es, desde luego, en cierta manera, en el momento que vienen gente de lugares diferentes. Bueno, pues se han propuesto muchas explicaciones, muchas. Una de ellas, la idea de que sea un calendario solar. Esta idea no es una idea nueva. De hecho, incluso desde el siglo XIX, la hipótesis, bueno, hipótesis real, porque tú te pones ahí, pues que si en un centro astronómico de observación de los movimientos del Sol, está enfocado hacia el solsticio de verano, pero también te sirve para otros movimientos solares, tenerlos controlados. Todo eso además es convincente, lo seguimos haciendo nosotros mismos. Nosotros orientamos nuestros edificios más importantes hacia el este, que es por donde entra el sol. O sea que es razonable. De hecho, la mayor parte de los monumentos megalíticos están orientados al este y al sureste, en la dirección solar, ¿no? O sea, eso razonable. Pero recientemente, Darwin ha publicado un artículo que ha tenido mucho impacto en los medios de que no, que hay que ser más concreto, que realmente Stonehenge es un calendario, que todas sus piedras tienen un significado de días, meses, etcétera, ¿no? Que es un calendario que recoge la totalidad de un año solar, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues es una lectura bastante interesante, ¿no? Él nos propone que cada día cada una de las 30 piedras sarsen, de las grandes que componen el círculo exterior, representan un día del mes, ¿no? Que está dividido en 3 semanas de 10 días. Como le faltan días, pues necesitarían intercalar algún elemento, como por ejemplo también hacemos nosotros, le faltan días para cumplir el calendario solar, pues un año bisiesto. Esto quiere decir que todas las piedras estas estarían iluminadas a medida que se va moviendo el sol en este tiempo que están representando. Dice Darwin que ese mes, como tiene que rellenar, hay un mes que le falta y coloca un mes de 5 días, pues que ese mes sería el momento de los eventos en el sitio y estaría representado por esos trilitos centrales que son más grandes, que son exactamente, componen esa cantidad de piedras. Y lo que se llaman las piedras de la estación, cuando antes os he dicho que había un menhir en cada extremo, serían las que señalaban el año bisiesto. Los solsticios de invierno y de verano estarían enmarcados por los mismos pares de piedras cada año, ¿eh? Y podrían darse cuenta de que habían cometido un error porque en el momento en que el sol no está en el lugar donde tendría que estar, pues habían hecho algo mal en la construcción. Bueno.
Hay que decir, como antes estábamos hablando de lo del traslado del círculo, ¿no? Del sur de Gales, del de Baum a Stonehenge, que son hipótesis realmente muy sugerentes. Darwin, además, nos propone que hay otros calendarios de la misma época en Europa, en Próximo Oriente, sobre todo, que justificarían este cómputo que él nos está proponiendo. Bueno, la verdad, interesante es interesante. Sabemos que todas las culturas agropecuarias se rigen por ciclos solares. Insisto, nosotros mismos seguimos haciéndolo, nuestras fiestas tienen relación con estos ciclos solares igualmente, ¿no? Eh, Incluso sabemos que esas fiestas, los solsticios, los equinoccios, se celebraban en Stonehenge comiendo y reuniéndose con otros, como lo seguimos haciendo nosotros. O sea que quizá la finalidad principal es el reunirse, ¿no? Como todavía para nosotros significan hoy las fiestas importantes, reunirse con la familia, reunirse con los próximos, hacer alianzas, porque en esas reuniones se pacta el futuro de las familias, el futuro de, por ejemplo, pues trabajos en común, ¿no? Bueno, pues hay algo y desde luego en relación a algunas tradiciones orales, pues de la posición del sol, del tiempo que se puede esperar para el siguiente año, etcétera. Bien, como digo, esta es la última hipótesis que es muy interesante y bueno, pues que ahí queda. Otras hipótesis. Se ha escrito que era un centro de peregrinación donde la gente del sur de Gales, fundamentalmente, y de otros lugares de Inglaterra, iba a curarse. ¿Por qué se ha escrito esto? Porque tanto el arquero de Amesbury como el de como otros de los enterramientos, pues tienen algunos defectos físicos. Uno, pues la rodilla le funciona mal, como si hubieran ido allí digamos, a hacer ofrecimientos para curarse. Bueno, pues no sé. No sabemos si eso es razonable o no es razonable. Quizá esta hipótesis también tiene mucho que ver con algunas de las funcionalidades, no tanto hoy a lo mejor, pero sí mucho en el pasado, de que los santuarios son lugares donde se hacen ofrendas para curarse, para mejorar, ¿no? Para mejorar tu perspectiva de salud o tu perspectiva económica también. Y como decía antes, hoy por hoy, pues parece bastante plausible que lo que es con toda seguridad es un lugar de reunión donde se reunían muchas personas que conocían a la perfección una economía agropecuaria muy desarrollada, porque tenían excedentes para intercambiar, para obtener objetos de un valor, pues como lo que estamos enseñando, ¿no? Que vienen de fuera y que se van a amortizar en un enterramiento, es decir, que no los van a usar ellos, sino que no van a tener un, digamos, un valor económico, ¿no? Sino simplemente la ostentación de ponerlos en el enterramiento. Así que un excedente tienen que tener. Y que evidentemente lo que hagan tiene relación con elementos de carácter solar, con culto al sol, le podemos llamar. Desde luego hacen festines de comida y bebida, eso con toda seguridad, y es razonable plantearnos que todas estas reuniones están, en fin, relacionadas con la música, pues como, digamos, la música es uno de los medios más importantes de transmitir mensajes desde el primer momento de la humanidad. Tenemos flautas datadas prácticamente en 40.000 años, o sea que sabemos que es muy importante. ¿Por qué? Pues con la música es con la que aprendemos las tradiciones orales. Todavía cuando éramos pequeños, yo que soy de boomer total, te aprendía la tabla de multiplicar cantando. O sea que todas estas reuniones generaban a su vez un pacto social más fuerte. Y toda la gente que acudía se sentía parte de una misma identidad y a través de esos festines reproducían esas maneras de verse en común, que parece, creo que para mí, uno de los factores más importantes de lo que es Stonehenge. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y estoy a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta.